¿Cómo estamos, Pablo? Buen día. Un gusto saludarlos, ¿Cómo un ha gusto pasado? saludar a la audiencia y a la teleaudiencia. Sí. Y ¿Cómo los trata Punta del Este? Maravillosamente Han pasado bien. Maravillosamente bien. Estamos muy bien. Con mi mujer estamos bárbaramente bien. Bárbaro, me alegro mucho. Y muy contento de estar acá de nuevo, sí. en este ya estimadísimo como hace 23 como años. Hace 23 años, pero en ese momento no había televisión. Sí, no teníamos pantalla, claro. Nada más ni nada menos que 23 pero años. hicimos televisión nosotros. Es que hicimos televisión, ¿cómo no? en Hicimos Canal 7. En el Nogaró. En el Nogaró grabamos en el Nogaró, claro que seguro. Sí. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo un debate que Jorge armó, ya no me acuerdo sobre qué temática, creo que algo referido al Mercosur, con Enrique Jorge Méndez. Con ese querido y recordado conocido que es Enrique Jorge Méndez y el que habla, y vos en el medio. Y como moderador. Y fue un debate interesantísimo, porque por supuesto, ideológicamente, en ese momento estábamos en las antípodas. Y eso era lo bueno del debate, obviamente. Sí. Pero el debate lo hicimos en la Casa de la Cultura, el teatro en la Casa de la Cultura. Ah, en la Casa de la Cultura. Seguro, Maldonado. Pero también grabamos en el Nogaró. Y también grabamos en el Nogaró. Sí. Mira vos. Qué linda idea para retomar. Lo tiro ahí como una idea. Sí. Tantas cosas hemos hecho y tantas cosas gratificantes que, bueno, nos alegra estar en esto de la comunicación. Pablo, cuando quise definir tu columna de hoy, me animé a titularla, sin hablarlo contigo, se me ocurrió, La realidad argentina vista desde el verano de Punta del Este, porque supongo que no solamente es el estar fuera de Buenos Aires, sino en ese contraste, ¿no?, de la ciudad, que realmente es abrumadora en todo el sentido de la palabra, a venir acá a estar mirando lejos y pensando mucho de repente, leyendo mucho. Así es, sí, totalmente. Siendo al gimnasio, siendo a la piscina, ¿por qué no a la playa, saliendo a caminar? Así es, ¿sí? Así es. Y bueno, y eso también da otras perspectivas de la visión de la realidad, de lo que es el país de uno, ¿no? Básicamente te da perspectiva. Es decir, estar metido en el ajo, estar metido en el centro de la tormenta, de pronto te quita la necesaria distancia para poder percibir un poco los trazos de la realidad. De modo tal que, respondiendo, por un lado, sintéticamente a tu pregunta, te diría que lo que hay que ver son los trazos profundos de la realidad actual, más allá de la anécdota circunstancial que en muchos casos te entorpece la visión correcta de la cosa. Y si vos me preguntás cuáles serían los hechos más significativos que pueden marcar la realidad argentina, hay varios, pero fundamentalmente es este. Por un lado, increíblemente Milei asumió una actitud multipresencial en la Argentina con una dinámica impresionante, no solo en la Argentina, porque empezó su actividad, al igual que en el 24 y el 25, yendo a Davos. Y la gente muchas veces se puede preguntar, ¿qué significa Davos? ¿Por qué tiene que ir hasta el otro lado del mundo? Y este hombre viaja como loco, y yo no creo que a nadie le divierta volar 14 horas, estar ahí mediodía, volar de vuelta 14 horas acá. Yo creo que no es nada divertido, por más que tenga un avión confortable. Y sin embargo lo hace, y me parece que lo hace muy bien, porque de alguna manera lo que está haciendo, lo que ha logrado hacer y lo que sigue haciendo, es vendiendo a la Argentina, vendiendo en el buen sentido, vendiendo en el sentido de captar a los inversores a que miren a la Argentina. Tal es así que muchas publicaciones, especialmente económicas, ponen como el país más destacado del año 25 a la Argentina. Es decir, y se habla de la Argentina y hay interés. Y después podemos hablar un poco en detalle de las consecuencias que tiene esta imagen. Y también lo hace Milei, no solo en Davos, sino que de pronto se pone a recorrer el país. Hace pocos días estuvo en Mar del Plata. Para mí, yo estaba con el corazón en la boca, porque cuando él va al interior del país, le gusta rodearse de la gente, por más que tenga la cápsula de seguridad. Nada quita que le peguen un tiro en cualquier momento. Esto es así, pero se rodea de la gente en una forma
para mi conservadurismo, muy imprudentemente, pero a él le gusta, él lo hace y tiene, por lo menos en lo que es los resultados de esas actividades, me parece que son absolutamente positivos en cuanto insisto, a lo que él quiere lograr en función de eso. Después, otro de los trazos fuertes que nosotros podemos ver en la realidad argentina es la aceleración de la avanzada reformista que tiene Milei. Aprovechando el envión de su imagen positiva, el envión de la elección del 26 de octubre que le dio ese impensado triunfo del 41% de la gente, hizo algo que no se esperaba porque las sesiones ordinarias del Congreso empiezan el 1 de marzo. Milei está aprovechando que los demás están en la playa. Bueno, no, Me parece algo, vos lo dijiste bien, algo más que en la playa, porque de eso podemos hablar también. Pero aceleró un par de cosas. Aceleró la necesaria, la imprescindible, yo te lo vengo diciendo cada vez que nos encontramos, necesidad de confirmar sus proyectos en leyes, porque todo este proceso de adecuación financiera y económica de la Argentina requiere el imprescindible apoyo de legislación en un par de temas. La legislación laboral, luego la legislación impositiva y finalmente, la más difícil de todo, va a ser la reforma del sistema previsional argentino. Y en este sentido, ya el Poder Ejecutivo, Milei, ha convocado a sesiones extraordinarias para tratar la legislación laboral y para tratar un tema que en su momento despertó controversias, como es la baja de la imputabilidad para los menores, porque el avance de la inseguridad en la Argentina es pavoroso. A 13 años lo quieren bajar. Se habla de 13, yo presumo que va a terminar en 14. Pero yo vi una estadística, Jorge, que Argentina es el país que en ese sentido tiene el más alto índice, el más alto nivel de inimputabilidad. 16 años no lo tiene. Gran Bretaña tiene 10 años. Es decir, en América hay un montón de países con 12, 13, 14. Y yo presumo, por lo que yo he leído, por lo que ha trascendido, que si bien propone 13 años, que 13 o 14 es lo mismo prácticamente, pero no sé, teóricamente toda la presión del popu-kirchnerismo izquierdista, que sobre pretexto de los derechos humanos, sobre pretexto de la falta de instalaciones para ver qué se hace con los chicos que pueden ir presos, sobre pretexto de eso, lo que hacen es, como hicieron en septiembre y octubre del año pasado, querer poner palos en la rueda a todas las iniciativas que puede tener el gobierno nacional. Y en ese sentido, hemos hablado muchas veces también, ¿qué es peor? ¿Que los menores anden sueltos o que estén en la cárcel? De alguna manera u otra, las dos son malas soluciones, pero lo que hablamos muchas veces también es que hay que encontrar la menos mala de las soluciones. O generar un espacio justamente para gente en ese margen de edades, ¿no? Pero por supuesto. Porque si no van a hacer un posgrado de delincuencia en la cárcel muchas veces. Pero por eso, ¿por dónde se empieza? Bueno, no, está porque bien. Hemos escuchado... Pero antes de legislar también hay que generar la infraestructura. Pero por supuesto, ¿no? Creo que son caminos simultáneos. Claro. De alguna manera se tiene que avanzar simultáneamente y ninguna cosa puede quedar subordinada a la otra. Y el otro tema que trasciende en esta búsqueda de ver el trazo profundo de la actividad de Milei es que se lanzó la campaña electoral del 27. Ya. Viste que no hemos hablado muchas veces de la necesidad permanente de estar en elecciones. Bueno, de hecho, Milei se ha alargado absolutamente a promover la candidatura. Él dijo, te lo quiero comentar, él dijo muchas veces que su propósito es reelegir, por supuesto, y después no hacer ninguna cosa oficial y dedicarse a dar conferencias. Y yo le creo,
porque él es un economista que aparte no Después le de un interesa, segundo periodo. después de un segundo periodo. Después de eso no quiere saber más nada. Viste que en general los políticos se eternizan en distintos aspectos. Pero en la Argentina hay posibilidad de una No, tercera no. Ah, bien. Una vez que terminó la segunda, Bien, por ahora, y eso bien, está bien. bien. De alguna manera también eso es un poco y sobre todo, lo que está enfatizando también como trazo profundo es la profundización de las bases de la sensatez económica, por sobre las consecuencias que puede tener un programa de ajuste como el que, por ejemplo, se desarrolló en la Argentina en los últimos 2 años. Es la única manera, no ya de sanear, por sanear en sí misma las finanzas y la economía del Estado, sino porque es la única manera de asegurarle a la gente sostenidamente en el tiempo un mejor nivel de vida. Porque engañarse emitiendo plata a lo pavote, emitiendo plata para fingir una situación de bienestar económico, resulta que después, por ejemplo, hemos hablado muchas veces, si vos emitís mucho, ¿qué haces? A la larga o a la corta generás inflación. Vos emitís para beneficiar, suponte, a los jubilados, pero los emitís sin base, sin sustento. Y cuando eso se traduce en una masa de dinero en el mercado, lo que hace es subir los precios. Y que por un lado, entonces, vos los mejoraste nominalmente con el sueldo, o con la jubilación, pero los perjudicás porque las cosas cada vez le cuestan más caro. Y normalmente, una vez lo dijo Perón, los precios, los salarios van por la escalera y los precios suben por el ascensor. Es cierto. De modo tal que eso también es un costo, ese saneamiento de la economía y la finanza de un país es un costo a mi criterio. Por supuesto, hay gente que tiene todo el derecho de pensar lo que quiere, pero es el costo que hay que pagar como si fuera en un organismo humano para adoptar terapéuticas que son dolorosas, que son costosas en materia de sentimiento humano, pero que si vos querés curarte, no tenés más remedio que aplicarlas porque, como te diría el médico, macho, medias tintas yo no te puedo dar media dosis de esto, o no te puedo operar la mitad y la mitad dentro de 3 años, te tengo que operar del todo. Y esta es un poco la cosa que ocurre. Bien, en esta realidad y teniendo en cuenta esto, que aprovechando el receso, Milei está preparando el territorio según su interés. Sí. ¿Qué puede pasar a partir de marzo? ¿Qué? ¿Puede ser un año de consolidación definitiva del proyecto Milei? Mira qué interesante. Porque en definitiva de eso se trata. Bueno, a ver, Milei, ya tenés la reelección, ya te votaron bien, ya estás pensando en tu reelección de hace dentro de 2 años, está todo valor. Digo, bueno, pero ¿cuándo vas a clavar la bandera? Bien. Porque esto necesita una consolidación. Hasta ahora es algo que está proyectado, está en ciernes, está como carreteando para despegar. Bueno, ¿cuándo levantás vuelo, Milei? Bien. Porque ahora ya tiene los diputados, ya tiene los senadores. No todos, no. Bueno. Tiene como para poder negociar, pero no tiene todos. Pero tiene caramelo para repartir. Absolutamente. Antes no tenía ni una goma más cara. Agrego un dato más para tu análisis, que es que vos lo solayaste antes. La oposición está en estado de shock. La oposición pero kirchnerista, como yo lo llamo. Cosa que también tiene que aprovechar él. Pero por supuesto. Está en estado de shock, está prácticamente inmovilizada y mucho más allá que inmovilizada, Jorge, está enfrascada ya en una ya no tan larvada disputa interna entre, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, y Cristina. De modo tal que hay, por fuera de su inmovilidad, hacia afuera, hacia adentro, están peleándose entre todos. De alguna manera. Y esta es la principal y muy respetable en cuanto a su volumen oposición, que toma todavía de la opinión pública del 1/4 al 1/3 de la opinión pública. De 25 a 30% siguen estando ahí firmes, enceguecidos,
convencidos de los slogans que tanto el populismo como el izquierdismo asume como para transmitir esas pseudo realidades que no son más que realidades dialécticas. De modo tal que eso por un lado le facilita a Milei este tránsito que quiere hacer. Pero vos decís, me preguntás, ¿qué puede hacer para despegar? Y ayer un amigo me encontré de casualidad y me preguntó, muchas veces sabiendo de mi profesión, me dice, ¿y cómo la ves? ¿Viste? Que te preguntan, Pablito, ¿cómo la ves? Y yo le dije, vamos bien, vamos muy bien, entiendo yo, pero el camino de incertezas es enorme. Enorme por eso mismo que vos estás planteando, porque todo está negociándose en el aspecto interior, en el dominio doméstico de la Argentina, donde no sabemos para qué lado todavía van a patear los necesarios apoyos de los sectores de centro. Pero Pablo, no, yo creo que está muy claro que el gran secreto de todo esto está en los gobernadores. Justamente. Pero los gobernadores son los que tienen la llave que Milei necesita. Totalmente, totalmente. Y si en este tiempo, en este año, Milei define con el grupo de gobernadores de los 7 u 8 que tienen las joyas de la abuela, sí. Si se pone de acuerdo, es como ponerle el muñequito a la torta. Pero te agrego algo, Jorge. Eso es absolutamente, lo que vos decís es absolutamente cierto. Pero yo te digo lo siguiente. Los gobernadores hacen lógicamente, sensatamente su negocio, en el sentido, no solo un negocio espurio político, sino el beneficio para su provincia. Sí, justamente. Está bien. Por un lado. Pero las incertezas van por dos aspectos adicionales que hay que tener en cuenta. Por un lado, la falta de expertise, la falta de experiencia de Milei y de su equipo en el manejo de la cosa pública. No está exento de riesgos de seguir pegándose tiros en los pies como ha sido en el año 25. De modo tal que este es un tema muy importante. Y el otro tema muy importante pasa por esto que tiene una fecha de vencimiento, que es noviembre del 26. No es que sea mi cumpleaños, que es mi cumpleaños, pero no es mi cumpleaños. Pero, ¿qué ocurre en noviembre 26? Hay elecciones en la Cámara de Representantes, para la Cámara de Representantes y el Senado en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, todos los comentarios que hay están dando que la opinión pública está desmoronándose en muchos casos en cuanto al apoyo a Trump. Es decir, la gente no condice mayoritariamente con una política tan agresiva en materia de aspectos bélicos fundamentalmente. La mayoría no quiere saber nada con esfuerzos militares adicionales. Y la mayoría de alguna manera percibe lo que percibimos todos, ese zigzagueo que de pronto Trump es el adalid de la libertad en Venezuela y resulta que está a los besos con Delcy Rodríguez. De modo tal que esa incerteza... ¿Y tanto depende lo de Milei de eso? Y depende porque, acordate que en septiembre, octubre del 26, la soga que le tiró Trump con Scott Bessent, su ministro de Finanzas, le salvó el gobierno. Si no, ese gobierno de Milei hubiera capotado porque hubiéramos entrado en un default absoluto. De modo que es importante. Ahora, te quiero transmitir una cosa que de alguna manera marca un aspecto, a través de un aspecto anecdótico, de un trazo profundo de las consecuencias que tiene la política de Milei. Ocurrió que hace un par de días, la semana pasada, se abrió una licitación, se sustanció una licitación para la compra de caños para un importantísimo gasoducto en el sur del país. Vos sabés que Argentina es un enorme productor de gas, pero fundamentalmente lo que necesita con urgencia es poder trasladarlo. De nada sirve que esté en el pozo, y está a
2.000 o 1.500 Estamos hablando kilómetros en la hablando de cordillera Vaca Muerta. del área de Vaca Muerta. Ujú. De modo tal que necesita fundamentalmente ¿Y traerlo generar hasta dónde? hasta la costa. Hasta la costa para poder La de costa ahí atlántica. empalmar con gasoductos que ya están y por otra parte para poder ponerlo en los puertos para los buques gasíferos que son Ujú. enormes y que tienen una Sí, capacidad de para transporte exportarlo, también. claro. Exactamente. Y resulta que se abrió esa licitación. ¿Y quién la ganó? La ganó una empresa india. No me acuerdo el nombre, Celsum o algo así. Ujú. Le ganó a el principal productor siderúrgico argentino que es Techint, una empresa muy importante, realmente creo que de las más importantes empresas argentinas, y que su amplia experiencia en materia de negocios, especialmente con el Estado, hace que muchas veces, según dicen, tenía contactos y manejos muy fluidos Ujú. con la autoridad de turno, sea cual fuere el color de esa autoridad. Y el gobierno nacional dispuso, porque era en el área del gobierno nacional, no me acuerdo qué dependencia, dispuso que había que convalidar A la la India, ventaja de la empresa India, porque ¿sabes por cuánto le ganó la India? ¿Cuánto más barato ofrecía los tubos de gas, los tubos de acero? Ujú. 40%. Ujú. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que cuando se abren los sobres y sale el 40% abajo de los indios, Techint sale y dice, yo lo bajo al mismo precio. Y vuelve la oferta. O sea, Para abajo. pero para abajo. Es decir, declara que podía haberlo puesto al 40% menos, pero que de haber ganado le obligaba a los argentinos a pagar 40% más ¿Y que Milei? el valor de la... ¿Y Milei qué cara pone? Por supuesto que ratifican A la India, la empresa india. el resultado de la licitación. La empresa india dice que va a apelar judicialmente porque es antidumping o lo que fuere, Ujú. pero la cosa concreta es que esta es una muestra clara de lo que uno de los temas fundamentales que tiene que resalta del gobierno y de la actual política argentina es el tema de la apertura. Contrariamente un poco a lo que hace Trump. Trump muchas veces con su política arancelaria está haciendo una política de cerrazón y de protección a la industria local. Y de Pero seguimiento a China en todos los mercados. Efectivamente, pero Milei lo que hace es un poco el adalid junto con Paraguay, junto con un montón de países de la apertura. Y esta es una muestra más de lo que puede suceder con la apertura que está proponiendo Milei, incluso en materia de aranceles, que a diferencia del Trump, que quiere subirlos, básicamente Milei con su ministro de desregulación, sacando regulaciones, bajando aranceles, quiere poner las cosas, ya las está poniendo, te aclaro, al alcance de la población. Por ejemplo, en materia de indumentaria, ocurre un fenómeno, este es un trazo también profundo de la economía argentina. En materia de indumentaria, la irrupción de las ofertas y de la posibilidad de comprar en los mercados libres chinos, que se llama Temu y la otra se me fue el nombre, son pero la mitad de precio, un poco menos incluso. Sí, 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 sí. Podés comprar a lo pavote directamente lo que se te ocurra a un precio realmente regalado, para los argentinos regalado, pero para ellos resulta genuino. Y entonces, ¿qué pasa? La oposición lo que dice, sí, bueno, pero y creamos focos de desempleo. Y volvemos a lo que hablábamos hace unos minutos. Este es el costo que hay que pagar para ver cómo lo podemos resolver y encarar cuál es el mal menor o el camino más profundo para poder sostener una madurez argentina. Bien, yo lo que te propongo para nuestro próximo encuentro es que analices la necesidad que tiene Milei de sentirse en buenas relaciones con Trump, pero en una situación en la cual Trump cada día tiene una actitud más estatista
y Milei una actitud cada vez más liberalista. Entonces, lo necesita Trump, pero no le conviene hacer lo mismo que hace Trump, Y no lo hace. sino todo lo contrario. Y que no lo hace. Entonces, ¿cómo desde acá hasta noviembre, hasta el 26 de noviembre del año que viene, Milei va a poder transcurrir este camino sin salirse de la ruta? Pero yo te agrego, antes de despedirnos, ¿Mm? te agrego un dato más que hace ese trazo profundo, pero que responde a la realidad del hoy y aquí. ¿Mm? Desde hace más de 8 años, de hace básicamente, salvo manchones de tiempo muy breves, la Argentina está fuera de los mercados internacionales financieros. Sí. No puede colocar bonos de ninguna manera porque la gente a cualquier plata que quiera poner, que quieras cobrar como interés, no le dan, si es un tipo te dice, mira, yo te pago el interés que vos quieras, a ese no le presto ni un peso, porque significa que no te va a pagar. De alguna manera esto es lo mismo. Hace muchos años, hace 10 minutos, Argentina tenía un riesgo país de 2.000 puntos. Esos 2.000 puntos, para mis amigos que están escuchando, 2.000 puntos de riesgo país significa que por sobre la tasa que paga un bono de Estados Unidos, suponete el 3%, Argentina tiene que pagar 20 puntos más. O sea, tiene que pagar 23 puntos de interés anual en lugar de 3%. Eso fue, digo yo, hace 10 minutos realmente, que 2 años son 10 minutos en la historia de un país, y ahora ¿sabes a cuánto está? A 400 puntos básicos, o sea, son 4 puntos, que si bien para el Uruguay es una enormidad, porque prácticamente no tiene riesgo país, y los bonos uruguayos pueden colocarse prácticamente a una tasa casi similar a la de Estados Unidos, Argentina, en vez de tener que pagar ese hipotético 23% que debería haber pagado si puede colocarlo, ahora puede colocar bonos en el mercado internacional, suponte al 7%, que ya para la Argentina, así como es muy razonable para la Argentina 3% mensual de inflación, resulta razonabilísimo pagar 7% de interés anual por un bono. Y este es otro de los trazos profundos que se está marcando en el mercado internacional. O sea, una opinión del hoy y aquí positiva, pregnada en muchos casos de incertezas, pero que la realidad está mostrando que en los números se manifiesta eso. Pablo, ha sido un gusto tenerte acá. Nos reencontramos dentro de algunos días. Pero va a ser un placer. Tenemos durante todo el año paño para cortar. Absolutamente. Va a ser un año muy, muy interesante. Que la vida nos dé salud. Ojalá que sí.